pie, les voy a invitar para que los que traen su Biblia en el celular o los que traen su Biblia física abran en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. No sé si tienen las diapositivas para que por favor las pongas. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras crisis, para que nosotros también podamos ayudar a los que están pasando por sufrimientos con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consolación, es decir, su consolación restauradora. Compensa todos los sufrimientos. En el versículo 6 dice: si sufrimos es para la consolación y la salvación de todos ustedes. Si somos consolados es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que todos tenemos, que nosotros tenemos. Y el 7 dice: firme en la esperanza que tenemos respecto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestra consolación. Amén. Pueden sentarse. Y este mes, como ustedes saben, es el mes de la consolación de Dios, el Dios de toda consolación, Dios, la consolación de Dios. Pero yo estaba leyendo acerca de la consolación del Señor y me encuentro con esta epístola del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto, y se destacan estas cartas que él hace por temas de consuelo en medio de la aflicción, de fortaleza en medio de la debilidad. Y tal como él lo dice en esta carta, lo puso por ejemplo, lo ejemplificó Pablo mismo. Y Pablo estaba pasando por un momento de desconsuelo, así como muchos de ustedes han pasado alguna vez. Pablo testifica que Dios consuela a sus hijos en todas las tribulaciones que sufren, y exhorta a los santos a amarse, a perdonarse los unos a los otros. Y él también habla acerca del evangelio y que la obra del Espíritu Santo es más gloriosa que la letra de Moisés, dice en alguna parte. Pero alienta Pablo a los que están en desconsuelo, en momentos de adversidad, en momentos de crisis, en momentos de aflicción, y les recuerda su naturaleza eterna de seres humanos, pero sobre todo del amor y de la gloria de Dios sobre nosotros. Así que yo quiero que en esta mañana pensemos por un momento. Yo les voy a dar unos segundos para que piensen en alguna ocasión en que alguien que conozcas, no tú, alguien que tú conozcas, haya atravesado por alguna prueba o aflicción difícil, y qué hiciste para ayudarlo. Así que yo quiero que piensen un momento. Mientras tanto yo tomo agua porque estoy desde las 7 de la mañana hablando. Y yo creo que no tuvimos que demorarnos mucho tiempo para pensar, ¿cierto? Todos hemos conocido a alguien que estuvo atravesando en el pasado o que en el presente está atravesando por algún momento de dificultad. Ahora, ¿qué hiciste para ayudarlo? ¿Qué hiciste para consolarlo? ¿O simplemente dijiste pobrecito, pero no más? ¿Has querido alguna vez consolar a alguien que esté atravesando por algún momento de dificultad, por alguna prueba? Es difícil. Yo sé que cuando fallece un ser amado no sabemos ni qué decir, ¿verdad? ¿No les ha pasado que hasta para escribir el mensaje lo borran 3 veces y vuelven y lo escriben? Y ¿cómo le digo? Estoy contigo, siento mucho, él está en la presencia del Señor, algo así. Pero ¿qué cuando conocen de un amigo que está pasando por una dificultad, por una enfermedad, por un diagnóstico adverso, que puede ser un diagnóstico
desastroso. ¿Cómo podemos consolar? Y estamos viviendo días muy difíciles. Yo sé que todos ustedes son testigos de oídas y han visto. ¿Quiénes no vieron lo que está pasando en España, ¿no? Con estos, eso que está ahí, esa imagen es de allá, es de las calles de Valencia. Mire cómo quedaron los carros, las calles, lo que era una ciudad. Si pasas al siguiente, que en el mayo del 2024, esa era una calle de Valencia. Y ahora en noviembre del 2024, mire cómo están todos los autos, todos los carros ahí, desastroso. Qué días tan difíciles, ¿no? Son las consecuencias de los cambios climáticos. Esa es una imagen de una persona en Ucrania llorando. Estas imágenes son recientes, no son de hace años, 10, 20, 30 años, no, son imágenes de personas que están sufriendo. Y después vemos una imagen de un joven en un hospital de Israel, pero es una joven palestina en un hospital de Israel, y vemos después más imágenes. No es que yo los quiera deprimir hoy, ¿no? Con todas estas imágenes, la siguiente que estamos viendo, pero estas imágenes que son conmovedoras, nada de esto nos puede sorprender, ni las guerras, ni las hambrunas, ni las pestilencias, porque el Señor ha dicho que las aflicciones y las tribulaciones y las pruebas nos acompañarán, serán parte. Y además, en este mundo que transitamos, todo el tiempo vamos a estar en diferentes pruebas y en diferentes dificultades. Así que Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, bienaventurados, bienaventurados. Es decir, los que lloran serán bienaventurados, pues ellos serán consolados. Y al llorar no solo es ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de tristeza, sino que el lloro nos debe mover a reflexionar, mis hermanos. Eso es lo que yo les quiero decir hoy. Esa tristeza, ese sufrimiento no puede ser un sufrimiento pasajero, sino que tenemos que reflexionar sobre el propósito para el cual nuestro Señor Padre lo permite. Y no es necesario sufrir para ser bendecidos, no, porque lo que nos bendice no es el sufrimiento, lo que nos bendice es la consolación de nuestro Padre Celestial. Así que hay personas que han estado muy tristes, pasando por situaciones difíciles por varios días, y ahí sí la pregunta va para ti. ¿Has estado pasando por un momento difícil? Un momento difícil en tu vida puede ser no una guerra, no una enfermedad, pero la pérdida de trabajo es un momento difícil para una familia. La pérdida del sustento con el cual tú traes la comida a la casa, con el cual se pagan la luz, el agua. Eso es un momento difícil. O simplemente la falta de comprensión entre esposos, la falta de comprensión entre padres e hijos, o la enfermedad de un hermano, o la enfermedad de un ser querido. Hay diferentes situaciones, pero yo me pregunto, ¿puede un cristiano deprimirse? ¿Puede un cristiano estar en ansiedad? ¿Puede un cristiano estar en desesperación? Y sí, todos me hacen la cabecita así, muy bien, claro que sí, porque somos humanos y porque tenemos emociones y porque tenemos sentimientos y Dios nos creó así. Pero la buena noticia, si se puede decir así, es que no estamos solos. No somos los únicos. La Biblia habla de muchísimos casos de tristezas, de preocupaciones. Por ejemplo, el rey David. Y él estaba tan desalentado, algunos de ustedes conocen la historia, a los que no los invito a que la busquen, que él pensó que había perdido todo por su pecado. Y lo más importante para él era la presencia de Dios. La unción, eso era lo más importante, no las riquezas, no las miles de doncellas, no el reinado, la presencia de Dios. Y así que David fue confrontado por su pecado, se arrepintió de su pecado y Dios le dice que él iba a seguir con él, que él iba a seguir acompañando, pero él sentía que las cosas no eran igual. David sentía que las cosas habían cambiado y él empezó a sentir tristeza y hizo un salmo
que es el Salmo 55, versículos 5 y versículos 6 y 7. Y él decía: ¿quién me diera alas como paloma? Y ustedes no han sentido eso, que están en un momento de angustia, de conflicto, de problema y quiero salir volando. ¿Cuántos lo han dicho? Mucho. Pues el rey David lo dijo: Dios mío, quisiera tener alas como paloma. ¿Quién me diera alas para paloma, como paloma? Y me iría muy lejos y viviría en el desierto. Yo quiero vivir lejos. ¿Quiénes no han dicho: me quiero ir donde nadie me hable, donde no me lleguen las cuentas, donde no me llegue el problema? Bueno, gracias a los que me están haciendo con la cabeza así, porque entonces no soy la única que me ha pasado, que quieren salir corriendo porque hay un momento de dificultad. Y después dice: y viviría en el desierto lejos de todo, lejos de todo. ¿Cuántos nos han sentido? Pablo, el apóstol, le escribe a la iglesia que estaba de Galacia y le dice a los Gálatas, dice: me temo es de temor, no estoy preocupado porque mi trabajo haya sido en vano. Temo que mi trabajo haya sido en vano. Gálatas capítulo 4:11 dice: estoy preocupado por ustedes. Tengo temor de que todo el trabajo duro que he hecho por ustedes haya sido inútil. Esa es la versión de la traducción contemporánea de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, vuelvo y les hago la reflexión, no se han sentido así? Que trabajan y trabajan y trabajan y que nada cambia. Que todos los días se levantan corriendo, medio desayunan, medio no tienen vida, salen corriendo para su trabajo, trabajan todo el día, regresan, pagan los recibos que tienen que pagar, pero la vida sigue igual. No hay cambio, nada avanza. Se pueden sentir como si estuvieran en una bicicleta estática, ¿no? Que uno dale y dale en la bicicleta, pero no avanza. Volteó a mirar y está el mismo florero, el mismo televisor, pero no avanzó. ¿Cuántos no se han sentido en una bicicleta estática? Y lo peor, que es que tampoco baja de peso. Eso sería el más triste. 1 hora diaria de bicicleta, no avanzo, no pasa nada. En nuestra vida, como pastores, muchas veces nos sentimos que trabajamos en, no sé, en alguna familia, en alguna situación, y las personas no avanzan. Y esto le pasaba a Pablo. Él se sentía como que el trabajo que él estaba haciendo era un trabajo que era en vano. Así que Pablo le escribió a Galicia eso, a los Gálatas, a Galacia: que temo que mis palabras hayan sido en vano, que mi trabajo. Pobre Pablo, ¿verdad? Pablo, que era Saulo, que era el más rudo de todos, que mataba a los cristianos, que los perseguía, que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y que escribió tantas cartas. Él, que iba a imaginarse que años después todas sus cartas iban a servir para que la iglesia se fortaleciera, pero él se sintió débil, se sintió cansado, se sintió derrotado. Y eso mismo en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 4, dice: y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Amén. Así que si te sientes hoy cansado, si sientes que has hecho un camino largo, 30 años trabajando, y de pronto te sientes sin nada, o te sientes solo, o toda tu familia, que es la ley de la vida, ya no está, yo quiero decirte que el Señor te dice que tu recompensa está en tu Dios, que tu causa está delante de Jehová. Y ahora, Asafat, que era el cantante asignado por David y que se le atribuyen más de 11 salmos, dice en el Salmo 77:2, dice: al Señor busqué. Chicos, Salmo 77:2. Dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi mal corría de noche. En otras palabras, en otra traducción sería: toda la noche mi mente estaba volando, pensando: Dios mío, yo quiero que amanezca ya. Yo quiero que ya salga el sol, porque mi alma se rehusaba a recibir consuelo. Simplemente quiero que amanezca. Quiero que amanezca para ver qué va a pasar con mi situación.
Quiero que amanezca para ver si me voy a buscar trabajo porque mi familia no tengo con qué pagar las deudas. Quiero que amanezca ya porque no puedo dormir. Esta ansiedad, este pensamiento de la preocupación, de la enfermedad, no me deja. ¿Cuántos no hemos pasado por una noche larga? Una noche de insomnio que no nos deja descansar pensando en esa situación, en ese problema, en esa dificultad. Mi mal corría de noche y no cesaba. No podía dormir. El salmista expresaba su angustia. ¿Quién busca al Señor?, decía, y se niega a recibir consuelo. Es lo más triste. Yo busqué al Señor en el día de mi angustia, y después dice, y me rehusaba a recibir consuelo. Y esa es otra actitud que tenemos. El Señor quiere venir a consolarte. El Señor quiere venir a tu vida, quiere venir a transformar todo aquello que por años te ha quitado el sueño, te ha quitado la paz, pero tú te rehusas a recibirlo en tu corazón. Y el salmista, palabras sabias, decía, y me rehusaba a recibir consuelo. Que no seamos nosotros aquellos que se rehúsan a recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor te trae sanidad, te trae renovación, te trae restauración, pero sobre todo te trae consuelo. Y así que toda esta información que les estoy dando no es para que salgan más deprimidos y más cansados y más derrotados. No, toda esta información la quiero dar porque quiero que sepan que Dios está contigo, que el Señor está contigo, que Él no te ha abandonado, que Él te conoce, dice el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Te conoce desde el vientre de tu madre. Y Dios abre puertas. Ahí donde estás, en ese momento de dificultad, Dios te está abriendo puertas por donde tú puedes ver el camino, por donde puedes salir de esa angustia, de esa depresión. Pero saben que al apóstol Pablo le sucedió algo, que no accedió a una puerta que Dios le abrió. Y las puertas a veces se abren una sola vez, mis hermanos. Y uno no puede acceder a lo que Dios nos abre porque estamos en momentos de ansiedad, de preocupación, de depresión y no queremos recibir el consuelo de Dios. Y le pasó a Pablo. Pablo reconoce que una puerta que Dios le abrió, él no procedió a entrar por una tontería. ¿Quieren que les cuente? Por esto ya es como si fuera chisme cristiano, porque es la historia de lo que le pasó a Pablo, y es una historia un poquito larga, pero quieren que se las cuente, ¿cierto que sí? Bueno, Pablo, resulta que Pablo, que pienso bien cómo les cuento la historia, porque es una historia un poquito larga. Pablo mandaba cartas, ¿no? Ustedes saben que él mandaba las cartas a los Gálatas, la carta a los Corintios, y él visitaba Éfeso, visitaba Macedonia, visitaba diferentes lugares, pero se comunicaban por cartas porque lamentablemente en esa época todavía pues no estaba WhatsApp, ni estaba el computador, ni internet, ni nada de eso, entonces eran por cartas. En una de esas cartas se entera Pablo que en la iglesia de Corintios se estaban portando muy, muy mal. Y para que no vean que yo lo estoy inventando, esto está en 1 Corintios capítulo 5, que dice, una carta que recibió Pablo, ¿no? Un mensaje. Y decía, ya es de conocimiento público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, muy escandaloso, que ni siquiera entre los paganos se tolera, pero que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su propio padre. Es decir, uno estaba casado con la esposa de su propio padre. No dice que era la mamá, pero pues era como la madrastra, podía ser. Y todavía tiene el valor de estar llenos de arrogancia. Es decir, estaban en inmoralidades sexuales, pero además de eso estaban arrogantes. Estaba fuerte Pablo, ¿no? ¿No deberían más bien estar tristes, haber lamentado lo sucedido y disciplinar al que hizo tal cosa? Y de ahí para allá sigue Pablo regañando, ¿no? 1 Corintios capítulo 5. Así que Pablo envió esa carta, pero después de que Pablo envía esa carta, que ustedes la pueden terminar de leer en su casa, 1 Corintios capítulo 5, Pablo
dice, uy, yo creo que se me fue la mano. Término colombiano, ¿ustedes también dicen así? ¿Sí? Como que exageré. Se me pasó la mano con estos, pero es que se portan tan mal. Entonces llama a uno de sus hijos y le dice, Tito, se llama Tito. ¿Alguien se quiere llamar Tito? ¿Alguien se llama Tito? Para que me ayudes, Tito, ven, Tito, ¿puedes venir un segundo, por favor? Tito, ven, me ayudas, como ejemplo. Tito, ven, yo soy Pablo. Tito, por favor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Caso real, no estoy inventando, lo pueden ir a leer en la Biblia. Tito, mira, estos corintios se portan tan mal, se portan muy mal. Yo estoy triste, pero también estoy preocupado porque, ¿sabes qué? Creo que exageré. ¿Tú me puedes hacer un favor? Te vas para donde los corintios y miras, echas un ojito, observas y vienes rápidamente y me cuentas qué pasó con los corintios. Por favor, cuéntame cómo se sintieron, cómo recibieron la carta, si realmente en ellos hubo arrepentimiento, si hay tristeza o si se molestaron, si ya no quieren que yo vuelva más, por favor, ven. Y Tito se va. Y gracias, Tito. Pero Tito, espérate que ahorita regresas, no te me vayas. Segunda parte, primera parte. Entonces, gracias a Dios había un Tito, porque yo pensé que lo iba a tener que hacer sola, así que. Entonces Pablo, como empieza a pensar, uy, se me fueron las manos, y Pablo dice, bueno, me voy a ir mientras tanto a predicar a otro lugar, porque si no estoy ocupado, como dice, no te preocupes, ocúpate. Entonces Pablo se fue a ocuparse y se fue a predicar a otros lados, se fue por Éfeso, se fue por Macedonia, pero resulta que en Macedonia no tuvieron ningún descanso Pablo, sino que tuvo muchos sufrimientos, porque él se fue a un lugar donde había muchísima idolatría y había muchísima persecución. Entonces resulta que cuando llegamos a Macedonia, dice en 2 Corintios 2:7, tuvimos, versículo 5, tuvimos muchísima tribulación, muchísima persecución. Y él entonces, como estaba tan preocupado, tan perseguido, dice que estuvo atacado, entonces casi mueren, dice que casi mueren. En Éfeso, por ejemplo, que se adoraba a la diosa Diana, ellos fueron y cogieron las diosas y las rompieron, y los orfebres, obviamente los orfebres que tenían su negocio de orfebrería, los atacaron y los querían matar. Así que estaba muy atribulado Pablo, muy atribulado por todo lo que le estaba haciendo, y se retiró y empezó y fue a otro lugar, y llegando a Troas, a la puerta de Troas, y esto lo vamos a ver en 2 de Corintios atrás, capítulo 2:12 dice, llegó a Troas para anunciar el evangelio de Cristo, después de haber ido por todos esos lugares donde sufrió mucha persecución, mucha aflicción. Y cuando llegó a Troas, esperando que llegara Tito, y Tito no llegaba, y dice, pero ¿dónde estará Tito? ¿Qué habrá pasado con los de Corintios? Yo ya fui a Macedonia, estuve por Éfeso, estuve en mucha persecución, pero ¿dónde está Tito que no regresa? Y como no regresaba Tito, en 2 de Corintios 2 dice, ahora bien, cuando llegué a Troas para anunciar el evangelio de Cristo, que transforma toda la existencia humana, ¿quién le abrió las puertas? El Señor me abrió las puertas para trabajar allí en Troas, pero no sentí paz en mi espíritu porque no encontré a mi hermano Tito. Tito no regresó, y preferí entonces despedirme e irme para Macedonia. El Señor le abrió esa puerta, el Espíritu Santo le abre la puerta a Pablo para que entrara a Troas a predicar. Imagínense todos los que se perdieron de esa predicación de Pablo tan poderosa, llena del Espíritu de Dios, porque Dios le abrió las puertas. ¿Y a cuántos de ustedes el Señor no les ha abierto muchas puertas por las que no han entrado porque no han sentido paz? ¿Por qué? Porque estaban enfocados en su preocupación, en su angustia, en su tribulación. Así que él prefirió despedirse e irse para Macedonia. Así que Pablo estaba deprimido porque no venía Tito, y porque no sabía, más que como no venía Tito, era que no sabía qué había pasado con la iglesia de Corintios.
Pero por fin regresa Tito mucho después. Tito, por favor, gracias. Puedes venir otra vez. Por fin llegó Tito, pero Pablo ahí con esa cara de preocupación, de tristeza. Tito, regresaste, gracias. Tito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ahí es donde vamos a ir al capítulo 2, a la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Y Tito les dice, no te preocupes. Mira, vamos a leer. Tito nos contó en el versículo 7, y no solo con su llegada, dice, versículo 6, dice, vamos desde el 5, cuando llegamos a Macedonia, tú puedes leer. Cuando llegamos a Macedonia no tuvimos ningún descanso, tuvimos sufrimientos por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los que están desanimados, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, también fuimos consolados por el consuelo que ustedes mismos le dieron a Tito. Él nos contó que ustedes querían vernos y que están muy arrepentidos por lo que hicieron. También me dijo que ustedes se preocupan mucho por mí y eso me dejó todavía más feliz. Aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberle escrito, y aunque sí me pesó por un tiempo el saber que les había entristecido, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza les hizo cambiar y arrepentirse. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza bien asimilada es la que produce un cambio de corazón y de vida, un arrepentimiento que lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Hay que construir resiliencia. En cambio, la tristeza mal asimilada se convierte en remordimientos que lleva a la muerte. Muchas gracias, Tito. Muy bien. ¿Les quedó claro no digamos el chisme cristiano, la información? Así que Pablo perdió una oportunidad de entrar a Troas porque no había conversado con Tito, pero resulta que su mente le hacía pensar que todo estaba mal, cuando todo estaba bien. Ellos recibieron la palabra con arrepentimiento y esa tristeza los hizo cambiar y los hizo arrepentirse. Así que, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de entrar por puertas que Dios ha abierto para nosotros porque tenemos pensamientos de preocupación y de angustia que no son verdaderos, que no son ciertos, como le pasó a Pablo? Pablo no hizo algo que el Señor le permitió, una puerta que se abrió simplemente porque su angustia no lo dejó. Así que gracias a los titos. Los titos son aquellos que tienen el ministerio de la consolación. Tito vino y lo consoló, vino y llegó a Macedonia y lo consoló a Pablo. Y Pablo sintió gozo y paz en su corazón cuando recibió ese consuelo, esa palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos titos? Que tenemos una palabra de consuelo, pero nos detenemos, nos quedamos en algún lugar sin ir a cumplir rápidamente la misión que tenemos que hacer para consolar. Así que tu palabra de consuelo puede cambiar la vida de alguien o de muchos. Tu palabra de consuelo puede causar un cambio en muchas familias, en muchos hogares, en muchas personas. Y ese ministerio de la consolación muchas veces es el ministerio que no se valora, que es olvidado, pero que tiene mucha importancia. Así que tenemos que aprender a consolar, a llegar a tiempo, a dar la palabra del que necesita el aliento. Y los que consuelan, dice la palabra, que serán recompensados. Pablo suspendió un viaje porque le faltó consolación. ¿Cuántos familiares tuyos, cuántos hijos tuyos, tus hijos, no han avanzado en su vida porque les ha faltado la palabra de ánimo de sus padres, la palabra de consolación? ¿Cuántos padres están deprimidos, tristes? Esta semana el Señor me habló al corazón muchísimo acerca de los abuelitos, acerca de los que dejamos a veces en el olvido por nuestras preocupaciones, por nuestras carreras, porque Tito no era que estuviera perdiendo el tiempo, él estaba
allá, pero tal vez Pablo se puso a pensar, ya no me quieren, de pronto ahora el nuevo apóstol de ellos es Tito, porque Tito fue allá y lo abrazó, y empezó a sentir en su corazón hasta amargura. Pero nosotros, ¿cuántas veces tenemos que llamar a nuestros padres que están solos? O a nuestros hijos, no nos cansemos si ellos están ocupados, si las personas a las que a veces el Señor nos pone en el corazón que les llamemos, que les prediquemos, que les llevemos esa palabra de consolación, porque hay gente que quiere que amanezca ya, que hay gente que no ha podido dormir por su preocupación toda la noche. Así que Dios nos hace partícipes del ministerio de la consolación y nos bendice ¿para qué? Para ser un medio de consolación de otros. Consolar es un ministerio muy grande, mis hermanos. La obra de Dios es por los que vinieron a consolar, por Jesús, que vino a dar su vida por nosotros y que nos envió el Espíritu Santo, que es el consolador. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no podríamos lograr nada. No podríamos hacer nada. Su consuelo siempre será mayor en momentos de tribulación. Así que en estos momentos de angustia, de tribulación por los que está pasando el mundo, es tiempo de que la iglesia de Dios se levante con una palabra de consolación. Y solamente los que han pasado por una profunda prueba saben cómo es dar una palabra de consolación. Si tú has pasado por una prueba, entiende que el propósito de Dios no es que pases por sufrimiento, sino es consolarte y es entrenarte para que consueles a otros con la misma consolación con la que fuiste consolados. Así que cuando somos consolados en medio de una aflicción, es como recibir un bálsamo que no podemos dejar de compartir. ¿Cuántos han pasado por tribulación en su vida en algún momento? Yo creo que todos hemos pasado por un momento de tribulación, ¿cierto? ¿Y cuántos han recibido consolación de parte de otros? O sea, que las dos manos levantadas. Así que si tú has recibido consolación, yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y yo quiero que recuerdes ese momento en el que te sentías en tribulación, que necesitabas el poder, esa palabra poderosa de Dios para tu vida. Y todos aquellos que en este momento están pasando por un momento de dificultad, por un momento de tribulación, yo quiero hablarte de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que para Él nada es imposible. Bienaventurados aquellos que lloran porque recibirán consolación. Y nosotros hoy queremos darte consolación en la iglesia. Queremos orar por ti. Yo quiero que si tienes una tribulación, una aflicción, una dificultad que te está quitando la paz, pases adelante. Un momento difícil, no dejes este momento en el que puedes recibir consolación de parte de Dios. Así como decía el salmista, toda la noche busqué a Dios, pero rehusé la consolación. El Señor quiere consolarte, así que yo quiero que pases adelante. Si estás pasando por un momento de dificultad, de tribulación, por un momento en el que necesitas consolación, por un momento de crisis, de aflicción, todos hemos pasado. Y quiero invitar también a ustedes que han sido consolados para que se acerquen a alguien que no ha recibido consolación. Seamos los Titos que nos cuenta el apóstol Pablo,